En esta sesión abordaremos tres conceptos fundamentales para la planificación del desarrollo territorial. Hablaremos sobre espacio, territorio y su relación con el desarrollo territorial. Comencemos con un dibujo de Quino, este ilustrador argentino que en una imagen nos recuerda que seguimos construyendo la destrucción del futuro. En el fondo, la planificación del desarrollo territorial se preocupa esencialmente por el futuro y probablemente por las maneras en las que podamos evitar que los seres humanos destruyamos ese futuro común. Comencemos discutiendo el concepto de espacio. ¿Por qué nos interesa hablar del espacio? Bueno, digamos en primer lugar, como Ellacuría lo afirma, que el espacio es una categoría central de la realidad. Todos los seres humanos estamos sumergidos en el espacio y, junto al tiempo, constituye dos de esas grandes categorías que pueden organizar nuestra vida. Por otro lado, siguiendo a David Harvey, un geógrafo inglés, recordamos que el espacio puede tener una triple dimensión. Puede ser entendido como una categoría absoluta, por ejemplo, cuando hablamos de la propiedad del espacio. Yo digo, este espacio es de mi propiedad, estoy excluyendo a otros de esa propiedad, se convierte en un absoluto. Por otro lado, el espacio también puede tener una interpretación relativa, muy frecuente, sobre todo cuando nos referimos a la cercanía respecto a otra cosa. Por ejemplo, solemos decir, estamos bien ubicados en el espacio, porque a lo mejor vivo cerca de mi trabajo, o porque vivo cerca del lugar de estudio, o estoy cerca de mis padres. Pero a veces la cercanía también puede ser un problema. Vivo cerca de una zona de riesgo, vivo cerca de una quebrada y un área de inundación. Esa cercanía puede ser también problemática. Finalmente, Harvey insiste en que el espacio debemos entenderlo como una categoría relacional, es decir, donde interactúan y se relacionan diferentes grupos sociales. Veremos que a lo largo de nuestra asignatura nos interesará particularmente esta dimensión, ya que diferentes grupos compartimos el mismo espacio. Esta imagen es un reflejo nuevamente de esas implicaciones espaciales sobre el uso que le damos al territorio. Una imagen satelital de la frontera entre Estados Unidos y México en la zona de Tijuana-San Diego. Al norte, en la parte superior, vemos Estados Unidos, en la parte inferior vemos Tijuana. Vemos como la ciudad mexicana se extiende prácticamente hasta el borde de la frontera. Y como esa línea, después de todo, imaginaria originalmente, que es una frontera entre países, se convierte en una realidad física concreta, con, por un lado, la ocupación humana hasta el borde y por otro, el espacio vacío que empieza a ser el país del norte. La ciencia social que se interesa por el estudio del espacio es la geografía. La geografía se preocupa, como dice Carvajal, por la localización, análisis y explicación de los hechos y acontecimientos que se dan en la superficie del globo. Aquí hay algo muy importante, es decir, nos interesa estudiar el espacio no solo para describirlo, sino que sobre todo para analizarlo y explicarnos los hechos que se producen en él. Es decir, por qué se distribuyen los acontecimientos de una determinada forma en el espacio o porque en ciertos lugares pasan ciertas cosas que en otros no suceden. En ese sentido, Pujol nos dice que el tema central de la geografía es la diferenciación espacial, el paisaje natural y cultural, y en ese sentido la relación entre el ser humano y su entorno, la distribución espacial y el análisis locacional. Nuevamente entonces se trata de entender el por qué se diferencia un espacio de otro. ¿Por qué este espacio es rico? ¿Por qué este espacio es más pobre? ¿Por qué de un lado de la frontera el territorio se configura de una manera y del otro es completamente distinta? En ese sentido,
Henri Lefebvre, un sociólogo y filósofo francés, nos recuerda que para él no es tanto hablar del espacio, de lo que se trata es de la producción social del espacio. En ese sentido, recordar, el espacio es socialmente producido, es la sociedad, los diferentes grupos en interacción, los que realmente configuran y le dan una realidad tangible a ese espacio. Por eso, entonces, de lo que se trataría es de entender el proceso social de producción del espacio. Por otra parte, nos parece muy importante insistir en el concepto de atributos del espacio geográfico. El espacio puede caracterizarse por dos grandes tipos de atributos que llamaremos atributos naturales y atributos culturales. Y esto nuevamente va orientado a poner el énfasis en la relación entre sociedad y medio ambiente. ¿Qué entendemos por atributos naturales del espacio? Bueno, esto es lo que constituye lo que llamamos comúnmente el paisaje natural. Es el escenario en el cual se desarrollan actividades humanas. Cuando hablamos de paisaje nos referimos a nuestra percepción sensorial del espacio, a lo que vemos. Por eso coloquialmente decimos qué bonito ese paisaje, eso que estamos apreciando en este momento. Pero, insistiendo, cuando hablamos de atributos naturales nos referimos entonces a todos esos elementos que vienen dados por la naturaleza y que constituyen ese escenario donde desarrollamos nuestras actividades. Por otro lado están los atributos culturales. Cuando hablamos de atributos culturales nos referimos a la actividad humana, lo cultural siendo todo aquello producido por la sociedad, por los seres humanos. Y en ese sentido constituyen también un paisaje cultural que incluye elementos muy diversos, como pueden ser las actividades agrícolas, las ciudades, los edificios, la infraestructura, los puentes, las carreteras, todos son elementos culturales en el sentido que han sido producidos por la sociedad, producidos por el ser humano. Evidentemente, los atributos naturales y los atributos culturales se combinan. Veamos aquí un ejemplo de un típico atributo natural en el territorio. Este es un mapa de El Salvador con la división de las grandes cuencas hidrográficas de nuestro país. Este es un atributo natural en el sentido que la naturaleza es la que creó esta configuración, donde podemos ver aquí en la cuenca A es la del río Lempa, que como ustedes saben cubre prácticamente la mitad del país, pero además tiene la característica de ser una cuenca trinacional compartida con Guatemala y con Honduras. Vemos otras cuencas como la del río Paz o la del río Huascorán, que también son cuencas binacionales. Y otro tipo de cuencas como por ejemplo la del río Grande de San Miguel, que es una cuenca nacional puramente. Aquí vemos otras imágenes de otro atributo natural. Esta es una foto, diríamos, de un paisaje del boquerón, es decir, el cráter del volcán de San Salvador, la imagen de la izquierda de 1916 y la imagen de la derecha de 100 años después. Aquí nos sirve para introducir otro elemento que es el cambio en el tiempo. La imagen de 1916 nos recuerda que en el boquerón de San Salvador hubo una laguna que después de la erupción del volcán en 1917 desapareció para dejarnos el paisaje que vemos en la imagen de la derecha. Esa dimensión temporal entonces nos recuerda que existe un cambio continuo en el espacio. El espacio tiene esa dimensión temporal. Por eso Carvajal dice que es un espacio histórico. Significa que existen patrones y velocidades de cambio en los espacios que son diferenciadas. Existen diferentes ritmos de cambio, decimos. Puede haber distintos atributos del espacio que cambian a velocidades diferentes a su vez. Y por eso hay distintos ritmos de cambio. Hay ciertos espacios
que son más dinámicos y cambian muy rápidamente, y otros son espacios más estables y por lo tanto permanecen sin aparentes cambios durante más tiempo. En ese sentido, y esta es una premisa fundamental para nuestra asignatura, el desarrollo territorial, las políticas públicas pueden incidir en estos patrones de cambio para orientarlos con una determinada intencionalidad. Es decir, no simplemente dejarlos correr, sino que efectivamente tratar de incidir sobre ellos. Y en el fondo, la planificación del desarrollo territorial lo que hace es organizar ese proceso de cambio en el tiempo. De esta manera, insistimos en tres nociones básicas para nuestra asignatura. En primer lugar, el espacio tiene atributos naturales y atributos culturales, y luego el espacio tiene una dimensión histórica. El espacio está cambiando en el tiempo. Algunas imágenes para ilustrar esto. El área metropolitana de San Salvador, una imagen satelital de 1972 a la izquierda y del 2009 a la derecha. Podemos ver claramente cómo la ciudad, el espacio urbanizado, ha crecido de una manera extraordinaria en este periodo. Podemos también ver como otros atributos naturales, por ejemplo el lago de Ilopango o el mismo volcán de San Salvador, pues aparentemente permanecen en una condición más estable. Otro ejemplo de cambio interesante, estas son dos imágenes del Cantón La Tirana en la bahía de Jiquilisco, en Usulután. Vemos en la imagen de la izquierda del 2002 y el mismo manglar en el 2010. Vemos cómo el manglar se ha venido secando y se ha venido desapareciendo. Aparentemente, la razón de este cambio es el aumento del nivel del mar producto del calentamiento global y el cambio climático a nivel planetario, y que se estaría evidenciando en El Salvador en un proceso como el que vemos ahí ilustrado. Sin embargo, estos procesos no suceden solo en nuestro país. También lo podemos ver en esta imagen con el ejemplo de Bolivia. Una imagen de 1975 a la izquierda y del 2003 a la derecha, donde ustedes pueden ver cómo la cobertura vegetal original de selva amazónica en Bolivia ha sido completamente transformada en este sector por la agricultura, por el avance de la frontera agrícola que ha venido transformando pues el uso del suelo en esta zona. Lleguemos entonces con esto a una definición de territorio. Retomamos lo que la Asociación Colombiana de Geografía nos propone y dice: el territorio habla del poder sobre el espacio. Al referirnos a un territorio estamos hablando de los diferentes poderes que se ejercen sobre un espacio, delimitándolo y diferenciándolo de otros espacios. Por ejemplo, cada país es un territorio, ya que está regido por normas, leyes y estructuras de poder que lo diferencian de otros espacios. Entonces, quedémonos con esta idea que el territorio está esencialmente definido por diferentes poderes que se ejercen sobre un espacio. Territorio y espacio están relacionados, pero no son lo mismo, porque cuando hablamos ya de un territorio estamos hablando de esos poderes que se están ejerciendo en el espacio. Con esto vamos a concluir esta sesión que continuará en una próxima videoclase. Gracias.